y segundo, la aponeurosis palmar. Y hay variantes en el cual solo llega el retináculo, a veces no llega hasta la aponeurosis palmar. El retináculo por eso es la mejor guía antes de buscar una aponeurosis, porque siempre va a llegar ahí. Esta mano no tiene ya retináculos, por eso ya tampoco, y no está tampoco, que yo lo busqué a ver si está en esto. Pero, sí, pero entonces lo llaman músculos tipo cola de ratón. Así es el que tienes el plantar largo también, se ve así, un poco más chiquito el vientre y un tendón bastante largo, de alrededor de unos 35 centímetros. Este tiene como unos 20. Pero ¿qué tienen de especial este músculo? Primero, nuevamente, viene desde la zona medial y lo ves viéndose lateralmente, hacia la parte lateral del retináculo de los flexores, para que ustedes sepan cómo ubicarlo. Ustedes ven que está como raro ese músculo. Mira si allá el retináculo. Es que está moviendo ese retináculo, ¿sí? Y te lo está moviendo desde el punto más lateral de él, porque él debe llegar hasta allá, ¿sí? Te pueden señalar un retináculo, te pueden decir estructura y diga el músculo que se inserta a ese nivel, ¿sí? Entonces tú dices estructura, retináculo de los flexores de la mano izquierda, toca decir el lado donde se inserta el palmar largo. Bien, ¿queda claro eso? Y tercero, ¿para qué sirve él? Mejora el agarre, pero también sirve como un flexor accesorio de muñeca y de codo, solo que es muy débil, es un flexor accesorio muy débil. Pero decir que es una flexión, bueno, hacia adentro. Flexión es así. O sea, presión anatómica. Y acá de codo, pero él te ayuda más que todo es el agarre. También te protege el túnel carpiano, porque al estar él le genera más soporte cuando tú lo usas, cuando estás mecaneando, cuando estás haciendo cosas, por ejemplo, si eres cirujano todo el tiempo haces esto, y él al mejorar esta zona, darle más soporte, evita el desarrollo del túnel carpiano, al menos de la manera tendinosa, porque el túnel carpiano tiene diferentes formas de presentarse. Puede ser un problema vascular, en el cual la arteria sea la que se hincha por ahí adentro. Puede ser un problema tendinoso por desgaste, que tú todo el tiempo lo mueves y el tendón se hincha, o puede ser un schwannoma. ¿Saben qué es un schwannoma? Creo que este es el que tiene. Mira a ver allá el mediano. ¿Dónde está el mediano de allá? Este no es el que lo tiene. Míralo acá. Ya lo vi. Mira acá esto. Mira que tiene el mediano acá. Esto es mediano. Y ven que en ese punto creció exageradamente. Un schwannoma, ¿qué conocen por el nombre de Schwann? De Schwann. Entonces, ¿qué será un schwannoma? El término ONA, ¿a quién se lo dan? Melanoma, melanoma, carcinoma, cáncer. Es cáncer de células de Schwann, que hipermielinizan el nervio y en la zona ocurre dos cosas. Te genera presión y aparte ya no hay electroconducción porque no hay nodo de Ranvier bien formado. Entonces te queda también la mano de predicador. Eso es lo que voy. Si te preguntan el ligamento y te dice dónde está ubicado, tú dices carpo pisiforme hasta el escafoides. Eso te está formando el túnel carpiano, o sea, entre pisiforme y escafoides está el retináculo de los flexores. Te señalan la estructura, digamos, y te dicen carpos con los que se relacionan o carpos que están formando el túnel que está a ese nivel. Tú dices pisiforme y dices escafoides. Ese es el túnel carpiano, ¿vale? ¿Solo esos dos? Sí, solo esos dos. Ahí está el retináculo de un punto a otro, no más. Luego lo que tú ves son otras cosas, son fases. Y luego más adelante en el dorso aparece el retináculo de los extensores. Pero la guía del túnel carpiano son el pisiforme y el escafoides. Profe, ¿cuáles son los tendones que pasan por el túnel? Superficialmente pasa lo que es el flexor largo del pulgar y el flexor superficial de los dedos. Profundamente te pasa lo que es el flexor profundo de los dedos y no más. Sí, porque el palmar largo no es que pase, el palmar largo pasa por encima, se inserta y luego sigue por encima, pero entre el canal
pasa solo el flexor largo del pulgar, el flexor superficial de los dedos, el flexor profundo, y los del carpo, perdón, yo me tragué los del carpo, y los flexores del carpo, el ulnar y el radial. Y el nervio mediano. Y el nervio mediano. Más fácil. Sí. ¿Me puede volver a decirlo? Las arterias que se te inflaman ahí son unos capilares chiquitos, pero es que cuando se alteran, digamos que crecieron en tamaño, de todos modos te cambia la configuración del túnel. Nuevamente, si son los más superficiales, tú debes ver el flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. Cuando tú haces esto, espera, a ver. Es que no alcanzo a denotarlo. Hacia este que es el flexor, esto que se denota es el flexor radial del carpo, y hacia adentro tú sientes cómo se mueve el flexor largo del pulgar. Luego si mueves los dedos, lo que sientes acá, mire que se está moviendo. ¿Sí ven ahí que se mueve? Es el flexor superficial de los dedos. Y más lateral ves lo que es el flexor ulnar del carpo. Pero los que te preguntan que quiénes producen por tendinitis el túnel carpiano son el flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. Son los dos que cuando se inflaman te producen síndrome de túnel carpiano. Eso es lo que te dice toda la teoría. ¿Cuáles son los tendones que se inflaman en el proceso del síndrome de túnel carpiano? O te dicen los tendones del flexor superficial de los dedos o que es el flexor largo del pulgar. Son los que están asociados al túnel carpiano, pero por tendinitis. ¿Sí? ¿Listo? Los otros de la profundidad no, porque ellos casi no tocan al mediano. O sea, el mediano cuando tú lo ves pasa entre esos dos, entre el flexor superficial y el flexor largo del pulgar. Y si se inflama cualquiera de los dos, pues terminan comprimiendo. ¿Listo? Bien. Sigamos ahí. Quedó claro entonces el flexor superficial de los dedos, ¿cierto? Y el palmar largo también. ¿Sí? ¿Dudas de él? ¿No? Pregunta para usted dura. Inervación sensitiva del retináculo. Yo le hago preguntas tipo previo. ¿Sensitiva del retináculo? Si es ahí donde yo señalé. Si es ahí, es la parte de adentro y la parte de adentro. Pero dije inervación sensitiva del retináculo. Es que precisamente en ese punto tú ves algo que hacen los nervios. Si estás ahí, el mediano de todos modos tiene su rama independiente que siempre va a ser motora y sensitiva y luego continúa como sensitiva, pero ese punto ahí es el mediano quien lo está inervando. Es que el retináculo siente dolor, ¿sí? Porque es un tendón, vas a tener usos tendinosos ahí, ¿no? Entonces, yo he visto esa pregunta muy raras veces, pero es difícil cuando la han hecho. ¿Quién te inerva sensitivamente ahí? Es el nervio mediano. Pero miren si se los preguntan acá. Este es el retináculo del otro lado, bueno, lo que quedó, que está para la zona del ulnar. Pero tú no respondes ulnar solo, respondes la rama superficial del nervio ulnar. Aquí está la diferencia. Mientras que aquí sí puede responder mediano, porque él no tiene superficial ni profunda, este sí lo tiene y ahí ya se ha dividido. Y tú dices rama superficial del nervio ulnar, si te llegaran a preguntar sensibilidad. Eso sería la pregunta dura de retináculo. ¿Y rama profunda sería en dónde? La rama profunda ya se mete y va a inervar es musculatura de tipo motor, no es sensitiva. Y la rama sensitiva solo inerva un músculo que se llama palmar, un músculo que está acá intracutáneamente, que no lo vamos a ver en ningún cadáver porque ninguno tiene piel en las manos tampoco. Es un músculo intracutáneo, tú lo ves encima de la fascia hipotenar, entonces no lo vas a ver, ese no se ve. Es el único músculo motor inervado por la rama superficial del nervio ulnar, pero no lo vamos a ver acá. Ahorita les hago las preguntas de la superficial, pero aquí es un ejemplo de pregunta dura de retináculo. Pero la última vez que vi pregunta de retináculo fue estructura y músculo que se inserta en la estructura señalada, ¿sí? Esa fue la última vez que vi eso. Y créanme que no colocaron bien. Sí, nadie quería colocar retináculos, o sea, porque no los han visto ustedes cuando están cortados. Pero tú reconoces que esto es el retináculo porque si te mueve este, que es el abductor del pulgar, recuerda que el abductor del pulgar tiene un origen también en el retináculo de los flexores y por eso se mueve. Entonces muchos dudaban que era lo que les estaba señalando. ¿Listo?
Siguiente músculo. Se origina en el borde inferior del epicóndilo medial y se inserta en el quinto metacarpiano. Pasa por encima del pisiforme y del, ¿cómo es que llama? Amatal, el ganchoso. ¿Es que le llaman amatales? Amatal. Yo me sé, de ese sí los nombres nuevos no me los aprendo. Es ganchoso, es amatal. Es el flexor ulnar del carpo. Lo tienes acá. ¿Qué es la característica especial de él? Les van a preguntar estructuras que cursan con él. El nervio ulnar, ¿y qué más? Y la arteria ulnar. Pero ojo, porque la arteria ulnar solo es en el tercio distal. Aparece en el tercio distal. Antes está por allá metida. Después de la mitad de la ulna, ahí sí aparece. Entonces eso depende de la sección que te señale. Entonces, ¿cómo es esto? Nuevamente, otra característica especial de ese músculo, míralo acá, es este que está roto. Es el único músculo que tiene posición vertical en el antebrazo. Cuando tú lo tienes en posición de cúbito supino, todos tienen una posición horizontal. O sea, el músculo está así. Pero el flexor ulnar es así. Te está rebordeando la cara medial. Entonces, la forma más fácil es que este ya lo han cortado mucho, pero si tú ves el músculo, mira la posición. Es una posición vertical, ¿sí lo ven allá, cierto? Al destaparlo ves el nervio ulnar ahí pegado. Búscalo allá, ¿sí lo ves? Es que está suelto el ulnar acá, mira. Y ese ulnar se dividió muy tempranamente porque este también es eso. Fue que lo rompieron, le soltaron el fascículo. O sea, se dividió en las dos ramas no muy tempranamente, sino que soltaron el fascículo. Pero entonces, si te lo señalaron al principio, la estructura que lo acompaña es solo el nervio. Y si te lo señalan ya en la parte distal, o sea, en el tercio distal de él, tú tienes nervio y la arteria ulnar. Es que ahí es la pregunta corchadora, porque la arteria no aparece sino en la mitad, después de la mitad, y ahí sí se le mete a él. Entonces todo el transcurso de él no está la arteria, solo en la parte distal del músculo. Y si te señalaron aquí, es justo decir, tienes cómo justificarte, porque tú dices, en el medio medial y en el tercio proximal, la arteria todavía no emergió, emerge un poco, o en el tercio medial o un poco después del tercio medial, para aparecer en el tercio distal. Y tú puedes ver que no hay recorrido hasta que aparece la arteria. Creo que allá sí está la arteria. No, el chepito es donde podemos ver ese recorrido. Acá no. Profe, cuando está profundo lo que está haciendo es darle irrigación a los músculos del flexor. Si tú ves una rama profunda de él, no es profunda. Sigue siendo el ulnar porque es una rama principal de él. Y va a inervar los dos músculos que están allá. El flexor profundo de los dedos. ¿Y cuál otro? Ah, bueno, no, ya lo inerva acá. Inerva al flexor ulnar del carpo y al flexor profundo de los dedos. Pero si es una ramita que tú ves que suelta acá para irse hacia acá. Casi inmediatamente la suelta. Es una directa, es una rama directa. La arteria ulnar que está haciendo antes de meterse. Está irrigándote el flexor profundo de los dedos y con capilaridad te irriga parte de él, pero tú no la ves la rama principal de él todavía. Simplemente por capilaridad le llegan capilares hasta el músculo. Porque al principio está siendo irrigado por unas que se llaman recurrentes. ¿Sí han escuchado de las recurrentes? Sí. La recurrente ulnar. Técnicamente sí lo irriga la ulnar, pero el recorrido de la arteria ulnar no se está dando directamente, solo hasta que aparece en la mitad, o un poquito después de la mitad en el tercio distal. Aquí está la arteria radial, esta es la radial. ¿Dónde está la ulnar de este lado? Mínima está rota porque aquí rompen todo. Esta acá, ya la vi. Esta va así, miren. En el principio tú no la ves aún en él. Él está encima de los músculos que nacen, debajo de los músculos del epicóndilo medial. O sea, te está irrigando al principio y está en recorrido por debajo del pronador redondo, del flexor radial del carpo, del flexor superficial, y hasta que no los ha pasado, no viaja contiguo al músculo flexor ulnar del carpo. En todo su recorrido no lo va a hacer por eso. Lo hace o en la mitad o después de la mitad.
¿Bien? Antes te está irrigando esos músculos que tienes en el del epicóndilo mediano y adicionalmente el compartimiento profundo. Entonces aquí tienen ustedes la arteria ulnar para que la vean, también de paso, y la arteria radial. Pregunta para ustedes, de estas dos, ¿cuál es la que forma colaterales? Ahí están dañados, pero una de esas dos forma colaterales, la otra no. La La radial. radial. La ulnar. La ulnar te va a sacar la interósea anterior, Ah, claro. la interósea posterior y la recurrente interósea. Bueno, estas dos sacan unas que llaman colaterales, pero son recurrentes, se devuelven. Cada una la va a sacar, pero la que ves que te va a irrigar la zona posterior es la ulnar, ¿oyeron? Entonces te pueden preguntar la ulnar y te preguntan irrigación y tú dices, irriga la parte anterior del antebrazo y la parte posterior, mientras que la radial solo la parte anterior, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra. La radial solo te irriga la parte anterior en su lado, pero la ulnar te irriga su lado y además la parte posterior del antebrazo. Esa es su importancia, o sea, nunca dañen la ulnar, ninguna, sí, no dañen ninguna, pero tiene más importancia en la zona del antebrazo es la ulnar, por su irrigación, por su dominancia. O sea, si hablamos en términos de dominancia de irrigación, la tienes la ulnar, como cuando uno ve corazón y te dicen cuál es dominante, si la coronaria derecha o la izquierda, eso es el otro semestre. No la estoy asustando, los estoy provocando es para que el otro semestre nos veamos. Sí, en Morfo 2. En Morfo 2. Lo estoy provocando es para que pasen, no para que no pasen. Provocando no es solo ir a pelear, es provocando es una acción, es una acción, es una acción. Que se ha utilizado mal la palabra. Bien. ¿Listo hasta ahí? Pasamos al compartimiento más profundo. Entonces, ¿qué encontramos en el compartimiento profundo? Encontramos un músculo que tiene múltiples orígenes, que aquí está desparramado y te señalan un tendón de él. Pero tú tienes que fijarte al mover ese tendón, si lo que te mueve es el tendón que tú ves que sigue derecho o que se abre. Si fue el que sí sigue derecho al tirarlo, tú dices que es el profundo. Toca mirar cuál es este de acá. Sí, este de acá. Entonces aquí vas a tener uno de los tendones que aún quedan fijos del flexor profundo de los dedos. Nuevamente te colocaron aquí un tendón y tú tienes que saber si eso que me están señalando es parte del músculo flexor superficial o profundo de los dedos. Y la forma es tú buscar las cintillas y mirar qué está haciendo. Yo no lo podría colocar en uno que no tenga cintillas, pero sí por posición te puedo decir que este es el superficial y este es el profundo, pero yo no te lo colocaría jamás en uno que no sean las cintillas, porque la guía anatómica son las cintillas. Si tú no tienes cintillas no puedes corroborar cuál fue cuál. Pero bueno, muéstrame esa mano que creo que está mejor ahí, o búscalo, flexor profundo de los dedos. En ese está mejor porque está unido.